Buenas tardes. Muy bien, pues si quieren ir poniendo su presentación. Sí, doctora. Ya Bueno, me pueden confirmar si se ve la pantalla, perdón. Sí, ya se ve. Ah, listo. Ya si quieres empezar, Gama. pues somos el equipo 2. Vamos a presentar nuestra presentación de glándulas salivales y estos son los integrantes del equipo. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de las glándulas salivales, las cuales están las mayores. Aquí hay tres, las cuales la parótida, sublingual y submandibular. Estas son glándulas exócrinas, perdón, la cual son las encargadas de producir la saliva, pero cada una tiene una característica diferente dependiendo su secreción y su función. Primero vamos con la parótida, la cual esta es la más grande. Esta está formada principalmente por acinos serosos, lo cual hace una producción de saliva acuosa, la cual tiene muchas enzimas, especialmente la amilasa salival, la cual ayuda a la digestión de carbohidratos. Esta glándula se activa principalmente durante la alimentación o cuando empezamos a ingerir un alimento. Luego seguimos con la submandibular, la cual tiene una secreción mixta, pero esta tiene un predominio seroso. Es importante ya que esta produce la mayor parte de saliva, de saliva en las condiciones normales, ya que esto es decir, cuando no estamos comiendo o estamos hablando, esta es cuando se produce diariamente. Luego nos vamos a la sublingual. Esta, es la, esta glándula produce una saliva más espesa y mucosa, ya que tiene un contenido alto de mucinas, la cual su función principal es la lubricación, la cual esta ayuda en los procesos de deglución y en el habla, las cuales estas tres glándulas trabajan coordinadamente para producir una saliva con diferentes características según la necesidad de nuestro cuerpo. Siguiente. Luego nos vamos a ir con las glándulas celulares menores. A diferencia de las mayores, pues como son las menores, son más pequeñitas, pero son muy numerosas, las cuales estas están distribuidas a lo largo de la mucosa oral, incluyendo los labios, lengua, paladar y mejillas. Esta cumple una función muy importante, ya que su secreción principal es mucosa mixta, lo que esto significa que pueden producir una saliva más espesa, rica en mucinas. Estas glándulas tienen una secreción continua, es decir, que no depende de tanto de un estímulo como ya habíamos comentado, como la alimentación, como es la parótida. Su función principal es mantener la cavidad oral constantemente lubricada.
lo cual es fundamental para poder proteger tejidos, también para ayuda para el habla, la deglución y evitar una resequedad en nuestra boca. Y como está en la imagen, pues podemos ver el tamaño y cómo están esparcidas estas glándulas menores. Ahora siguiente. Aquí vamos a hablar de los acinos, las cuales los acinos es la unidad estructural y funcional de estas glándulas salivales, las cuales es decir que estas son las estructuras encargadas de la producción de esta saliva. Hay tres tipos. Lo primero que son los serosos. Son células y producen y producen secreción acuosa rica en enzimas, lo que es decir que estas tienen un papel importante en la digestión inicial, lo cual estas están en la glándula parótida. Luego están las acinos mucosos, la cual, como su propio nombre le dicen, producen el moco y tienen una secreción viscosa. Esta secreción es una de las más importantes, ya que tienen una función de protección y de lubricación. Y luego están los mixtos, los cuales estas combinan ambas células, y estas permiten que la saliva tenga componentes semánticos como los lubricantes. Un ejemplo, la cual, como aquí están los mixtos, es la submandibular. Por lo tanto, cada uno de estos tipos determina la composición de la saliva de cada producción de cada glándula. Ah, Siguiente. Y luego vamos al sistema de conductos. En el sistema de conductos, esto es muy fundamental porque aquí no solo se transporta la saliva, sino que también hay una modificación antes de que llegue a nuestra cavidad oral. Primero, pues encontramos los conductos intercalares, pues ya que ese es el primer segmento acino, tiene un epitelio cúbico y conducen la saliva. Ah, Luego siguen los conductos estriados, los cuales son muy importantes desde el punto de vista, ya que aquí hay una reabsorción de sodio y cloro. También existe una secreción del potasio bicarbonato, ya que en este proceso la saliva final se hace hipotónica, la cual es menos concentrada. Y finalmente están los conductos excretores, los cuales son de mayor calibre y se encargan de llevar la saliva hacia la cavidad oral. Ah, es importante entender este sistema, ya que pues la saliva no se secreta directamente como se produce, ya que como ya le había comentado, hay unas modificaciones a lo largo de estos sistemas de conductos. Siguiente. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de la secreción de saliva. Bueno, como lo comentó mi compañero, vamos a tener tres glándulas principalmente, las parótidas, que son las serosas, las submandibulares y las sublinguales, que son mixtas. Y además, pues como lo comentó, también tenemos cientos de glándulas bucales que están alrededor de toda la boca y van a mantener la lubricación constante. Aquí les puse una tabla donde está el volumen diario de secreción de diferentes sustancias en el cuerpo. Y como podemos ver, después de la secreción gástrica, la saliva junto con la secreción pancreática y la bilis, pues son de las que mayor se producen a lo largo del día. El ser humano normalmente oscila entre 800 y 1500 mililitros con un promedio de 1000 mililitros. Siguiente, por favor. Bueno, fisiológicamente la formación de la saliva pues va a ser un proceso que se divide en dos etapas. La primera pues va a ocurrir en los acinos, que es donde se genera la saliva primaria. Esta va a contener la pet- petrialina, que bueno, va a tener la función de la digestión de los almidones, pues es la amilasa salival, y la mucina que nos va a servir para la digestión, para la lubricación. Eh, bueno, este proceso es un transporte activo de iones de cloruro. Al entrar el cloro al acino, va a crear una carga negativa que va a atraer al sodio
y por ósmosis el agua lo va a seguir a través de las acuaporinas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos la saliva primaria, que es isotónica. Eh, para esto tenemos que recordar que la saliva, pues, inicial debe de ser hipotónica. Esto, pues, nos referimos a que su concentración de electrolitos va a ser igual a la del plasma sanguíneo. Como pueden ver, tenemos unos 142.000 equivalentes por litro de sodio y 100 de cloro. En este punto, pues la saliva todavía no ha sido procesada por los conductos, por lo que sigue manteniendo esta característica de que es isotónica. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la modificación en los conductos. Aquí es donde pues va a transformarse pues toda esta saliva para volverse hipotónica, como lo comentó mi compañero. Van a suceder principalmente dos intercambios. El primero, pues, es la reabsorción. En esta, el sodio se va a reabsorber activamente hacia la sangre y el cloro va a seguir al sodio. Eh, el sodio va a disminuir tanto que va a llegar a niveles de tan solo 5 a 10 mil equivalentes por litro. Y el segundo proceso, que es la secreción, pues como tenemos este intercambio, lo que va a hacer las células es que va a tener un intercambio en el que las células del conducto van a secretar potasio y también van a secretar bicarbonato. Este bicarbonato, pues, es muy importante porque va a tener la función de neutralizar los ácidos que están en nuestra boca. En un momento lo vamos a comentar. Mm, Siguiente, por favor. Ahora tenemos la formación de la saliva hipotónica. Bueno, como lo comentamos, el sodio y el cloro van a disminuir y se va a empezar a liberar potasio y bicarbonato. Esto va a suceder porque los conductos son impermeables, bueno, semiimpermeables al agua y se va a reabsorber muchísimo sodio, pero el agua se va a quedar ahí adentro. Y el resultado final, pues es que tenemos una solución diluida en comparación con el plasma. Esto nos va a ayudar a facilitar que las moléculas de sabor se disuelvan mejor. Y pues es también otra de las funciones es que las papilas gustativas van a funcionar de una mejor manera. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la influencia del flujo salival. Eh, para esto debemos de entender que la saliva va a cambiar su velocidad de producción según la situación en la que estemos. Tenemos dos situaciones principalmente. La primera, pues, es en reposo. En esta, los conductos tienen mucho tiempo para reabsorber el sodio, eh, por lo que la saliva es muy rica en potasio y muy pobre en sal. Es una saliva que es hipotónica. Y pues cuando tenemos una estimulación máxima de flujo alto, mm, por ejemplo, cuando nosotros vemos un alimento y empezamos a salivar mucho o estamos comiendo un alimento que es como muy rico en ácido, la saliva va a pasar muy rápido por los conductos y estos no van a tener la capacidad o el tiempo suficiente para reabsorber todo el sodio. Y es por ello que la saliva no va a ser hipotónica, sino que va a mantener esa característica de que va a tener sodio y cloro. Y siguiente, por favor. Bueno, ahora la composición como tal de la saliva. Principalmente pues va a estar formada por 99% de agua. Esto pues le va a dar como esa consistencia como líquida y pues va a permitir que sea como un medio de transporte. El restante, que va a ser el 1%, a pesar de que es muy poquito, va a contener electrolitos y proteínas y también algunas enzimas. Esto es importante porque le va a dar ciertas funciones a la saliva, sobre todo por las enzimas o las proteínas que contiene. Y pues gracias a esta composición que tiene, la saliva va a participar en procesos como una digestión inicial, va a proteger a la cavidad oral, sobre todo pues a la mucosa, porque va a lubricar también a los alimentos para que se puedan facilitar la deglución y pues también va a actuar como una defensa inmunológica primaria. Y la que sigue.
Bueno, ahora el agua nos va a ayudar a disolver las sustancias. Esto nos va a permitir que las moléculas de los alimentos se puedan como percibir más de acuerdo a los receptores del gusto. También nos va a ayudar a formar el bolo alimenticio y pues lo que les comentaba que nos va a ayudar a que la deglución sea como más fácil, que se sienta como más lubricada. Entonces va a reducir esta fricción entre el alimento y pues las estructuras que hay, como la boca y el esófago. Por otro lado, tenemos a los electrolitos. Principalmente pues vamos a tener sodio. El sodio nos va a ayudar al equilibrio osmótico, va a regular como el movimiento del agua entre las células y pues el medio extracelular. Entonces mantiene este balance de líquidos. El potasio nos va a ayudar a bueno, lo van a secretar los conductos salivales. Este potasio va a estar como en mayor concentración en la saliva, más que en el plasma, porque pues lo secretan directamente los conductos y de forma activa. Entonces esto le va a dar como una característica muy particular a la saliva. El cloro va a participar en el transporte de iones. También nos va a ayudar en la formación de otras moléculas, ayudándonos a mantener como una electroneutralidad. Y pues el bicarbonato va a tener una función muy importante que también ya la comentaba mi compañero. Nos va a ayudar a regular el pH y es como este sistema amortiguador dentro de la cavidad oral. Cuando nosotros estemos consumiendo pues alimentos con mucho ácido, el bicarbonato los va a neutralizar, va a formar el ácido carbónico y después lo convierte en agua o en dióxido de carbono. Y pues esto es importante porque nos ayuda a proteger tanto el esmalte de los dientes como, como tal la mucosa oral, evitando pues este daño que puede causar como tantos ácidos. También nos puede ayudar a cuando haya presencia de ciertas bacterias que también produzcan ácidos, también puede neutralizar este pH. Y también pues la saliva va a ser hipotónica respecto al plasma, entonces va a tener menor concentración de solutos debido a la reabsorción de sodio y cloro, perdón, en los conductos salivales. La que sigue. Bueno, ahora las enzimas digestivas. Principalmente pues tenemos la amilasa salival. Esta inicia como con la digestión de los carbohidratos que principalmente se van a romper lo que son los almidones. Lo van a romper en moléculas más pequeñas como en maltosa. También tenemos lipasa lingual. Esta va a iniciar la digestión de lípidos, pero como tal la lipasa también va a estar en el estómago. Entonces esta va a tener una función como más específica en el estómago. Las proteínas que podemos encontrar va a ser la mucina. Esta es una glucoproteína que forma como una barrera o como una capita de gel que le va a dar como esa forma y va a lubricar también al bolo alimenticio. También tenemos la lisozima, que esta va a ser una enzima antimicrobiana, que pues va a ser muy importante, sobre todo porque va a romper todas las paredes celulares de las bacterias, sobre todo las bacterias que tienen pues peptidoglucano, entonces va a destruir a estos microorganismos. Y también vamos a tener lo que es IgA secretora. Este es un anticuerpo que va a estar presente en la saliva y va a formar parte de la inmunidad de mucosas y pues su principal función es impedir que los microorganismos se adhieran o que penetren en el tejido. Es como la primer barrera que va a neutralizar patógenos antes de que pues puedan adherirse y causar alguna infección. Entonces, pues la importancia va a ser que pues la saliva no solo participa como en el proceso inicial de la digestión, sino que también nos va a ayudar en la primera defensa inmunológica y pues nos va a ayudar a mantener la mucosa oral en una manera pues sana. La que sí. Bueno, ahora vamos a ver los cambios según el flujo de la saliva. Cuando tenemos un flujo bajo, cuando estamos en reposo, o sea, la saliva va a pasar más tiempo por los conductos
Estando en reposo es como, me refiero como a cuando no estamos consumiendo un alimento o cuando no estamos pensando en comer. Entonces esto permite que pues la saliva se reabsorba más sodio y cloro y se secrete más potasio y pues otras sustancias. Por eso en flujo bajo va a haber menos bicarbonato, el pH va a ser más ácido y la saliva va a ser más concentrada y aparte pues tiene mayor contenido de potasio. Pero cuando tengamos un flujo alto, que sea cuando comemos o cuando pensemos en comer o incluso cuando pues sí, cuando sintamos el olor de algo, de una comida, este flujo pues se va a elevar y pues la saliva va a empezar a pasar más rápido por medio de los conductos. Entonces, al pasar tan rápido va a tener menos tiempo para modificar la composición de la saliva. Esto hace que tenga más sodio y más bicarbonato. El pH se hace más alcalino y la saliva se va a hacer más diluida. Este aumento de bicarbonato durante la estimulación pues va a ser importante porque como ya lo dijimos va a ser el que neutraliza todos estos ácidos producidos pues ya sea por un alimento o por alguna bacteria para proteger tanto los dientes como a la mucosa oral. Y la que sí. Bueno, ahora vamos con las funciones de la saliva, que va poquito de la mano con lo que acaba de explicar mi compañera Leslie. Siguiente, por favor. Ok, vamos a empezar con que, pues, yo lo dividí con tres funciones principales, que son la digestión inicial de alimentos, protección antimicrobiana y protección dental, y de caries principalmente. Tenemos que la digestión de los alimentos, pues es un proceso que ya todos conocemos y que mis compañeros ya mencionaron, donde va a ser como esta primera parte en la que comenzamos este proceso de degradación. Podemos imaginar que estamos comiendo pues un plato muy completo, en el que tenemos pues los macronutrientes que ya conocemos, que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, que pues al entrar en contacto con la boca, ya nos explicó mi compañero que se va a producir esta saliva y en ella contenemos estas enzimas que nos van a ayudar a digerir. Tenemos, por ejemplo, la alfa-amilasa para los carbohidratos, que los convertirá en lo que son maltose-dextrinas, y la lipasa lingual, que es para los lípidos y que pues los convierte en producto como lo que serían pues los ácidos grasos. Además de esta saliva, pues también tenemos, perdón, además de estas enzimas que vienen en la saliva, también tenemos este apoyo de lo que es la digestión mecánica, que puede ser ya sea masticación o pues trituración, que pues es lo que más nos importa en lo que son las proteínas, porque pues es más que nada en la saliva no tenemos como una enzima específica este, para digerir las proteínas y pues más que nada es por mera trituración. Entonces se van como intactas a ser digeridas de otra forma. Ya en la siguiente imagen, es como, explica como este proceso integrado. Yo digo que es esta primera digestión, la digestión bucal. ¿La podrías acercar, por favor, Melanie? La que sigue. Gracias. En donde pues ya te sabemos todo lo que participa, que son los dientes, los músculos masticadores, la lengua y por supuesto la saliva. Tenemos que los dientes y los músculos masticadores nos van a ayudar a esto de lo que es la digestión mecánica, con un poco de ayuda pues de la lengua. La principal función de la lengua aquí pues es la gustación y también esto nos va a ayudar a lo que sería junto con la saliva, lo que es la lubricación. La saliva, como ya explicó mi compañero, tiene estas fases de moco y agua que ayudan a lo que es la lubricación y la humectación, que pues ya acompañado con la enzima que corresponda, por ejemplo, al consumir un carbohidrato y se utilice la amilasa salival, pues se digiere sí, se hace esta digestión química de lo que sería pues un almidón. Entonces, en conjunto, lo que es la digestión mecánica, la digestión química y pues la lubricación que nos va a ayudar a formar todo este bolo alimenticio para que se pueda continuar pues con las demás fases de la digestión. ¿Y le podemos mover a la siguiente imagen, por favor? Y ya en esta imagen más que nada es como para integrarlo, porque como dice su título es un esquema integrador de esta digestión, en donde podemos ver pues que la saliva pues tiene un pH de 6.8 a 7.2 aproximadamente,
Igual dependiendo de la bibliografía, también lo cambian de 6,4 a 7,4 más o menos, pero pues más o menos ese es el parámetro. Y pues tenemos que la saliva tiene estos componentes no proteicos, componentes inorgánicos y pues componentes proteicos como lo son las enzimas que ya les mencioné. Igual como ya comentaban mis compañeros, es importante recordar las glándulas que la producen, que son las parótidas, las sublinguales y las submaxilares. Que igual solo recordar que pues de las parótidas es el conducto de Stenón, de las sublinguales el de Bartolin y de las submaxilares el de Wharton. Siguiente, por favor. La de abajo, la tablita. Gracias. Bueno, ahora vamos con lo que es esta otra función, que también es muy importante, que es la de la protección antimicrobiana, en donde en un artículo que yo encontré nos mencionaba tres principales péptidos antimicrobianos que van a participar aquí, que lo son las defensinas, las catalicidinas y las cistatinas. Las defensinas nos van a ayudar más que nada como para mediar esta comunicación entre el huésped y entre el microbio, y se producen principalmente por células epiteliales y células inmunitarias. Después tenemos las catalicidinas, que pues también estos péptidos antimicrobianos son pues son de amplio espectro y se derivan tanto de neutrófilos como de glándulas salivales que desempeñan estas funciones. Sus funciones más que nada son como de cicatrización de heridas, de inmunomodulación y pues de angiogénesis. Y la que sigue pues son las cistatinas. Estas también son de amplio espectro, tienen una amplia gama para todos los microorganismos orales, bueno, la mayoría, y pues esa es su importancia, más que nada. Y puse un ejemplo que sería la estatina 5, que pues es como para que tengamos la idea de una estatina, no está de más tener en mente una, que sería la estatina 5, que específicamente se encarga de esta actividad antifúngica. Principalmente es contra el patógeno fúngico que ya hemos visto, que es el Candida albicans. Entonces siento que no está de más saber eso. ¿Le podrías regresar por la imagen de arriba? Y pues además de esta protección antimicrobiana, pues la saliva también nos va a ayudar a cicatrizar heridas en la cavidad oral. ¿Qué heridas se pueden dar? Pues ya sabemos que cuando estamos comiendo, pues puede pasar que nos estamos comiendo y nos mordemos, que pues ya sabemos que es muy molesto. O no sé, alguien se está peleando y se rompe un diente, o alguna lesión accidental en lo que sea la boca. Entonces, aquí es donde va a actuar la saliva. También una observación que hasta que yo la leí como que la pensé fue que si comparamos el tiempo en el que se cura una herida en la boca con la que se cura, por ejemplo, en el epitelio de la piel, se cura más rápido la de la boca, solo como dato. Y pues, ¿qué va a hacer la saliva? La saliva tiene estas propiedades cicatrizantes y entre estas tenemos también factores de crecimiento naturales que nos van a ayudar, que van a ser todos los que tengo en la parte naranjita de esta imagen, que son los factores de crecimiento que se encuentran ahí, estos factores adicionales que son para la regeneración y las cistatinas que ya les mencioné, por ejemplo las 5, ¿por qué son importantes? Porque pues ya sabemos que en la boca pues la tenemos, es como un nido de microorganismos. Ya sabemos que se ha comparado con objetos y sabemos que la boca está pues muy llena. Entonces, por eso es importante que la saliva contenga estas cistatinas, porque pues si tenemos una lesión y además todos estos microorganismos, pues estas van a ser muy importantes para proteger. Y por último, pues también agregué un analgésico natural, que es la opiorfina, que más que nada, pues como lo dice su nombre, es un analgésico, y lo que hace pues es bloquear las señales de dolor para que no lleguen. Siguiente imagen, por favor, la de hasta abajo. Y como extra, pues igual algunos ya los mencionaron mis compañeros, son más componentes de la saliva. Ya han mencionado algunos de aquí. Las mucinas, la glutinina, proteínas ricas en prolina, que estas son más que nada para la defensa de los dientes. Tenemos las inmunoglobulinas A, que ya explicó mi compañera. La enzima, que es la lisozima. La peroxidasa salival, la lactoferrina, las cistatinas. Otra enzima por mencionar, pues la amilasa salival, la estaterina. Y algo que me gustó de esta imagen es que abajo pues tiene un súper resumen, lo llama,
en el que pues nos sirve como para agrupar todas estas y que no sea como que tan abrumador entenderlas. Entonces, para agruparlas en las que son de protección, tenemos los que son las mucinas, la IgA, la lactoferrina y la lisozima. Las antimicrobianas, ya mencionamos la estatina, la peroxidasa y las cistatinas. Para los dientes, la PRP y la estatina. Y para digestión, por ejemplo, sería la amilasa. Siguiente, por favor. Y ya la última de estas funciones sería la de protección dental. Estas básicamente pues no son muy difíciles, nada más que pues no está de más como dar una pequeña explicación. Por ejemplo, esta primera sería la dilución y eliminación de los azúcares y otros componentes. Aquí básicamente el título nos está diciendo que la saliva sirve para diluir estos azúcares y pues evitar un daño mayor. Uno de los artículos que encontré, el autor decía que, bueno, yo lo llamé volumen inicial y volumen final, que básicamente es lo que ya explicaron mis compañeros, que por ejemplo ahorita que yo estoy hablando, o ustedes si no están comiendo nada y me están poniendo atención, pues sabemos que tenemos un volumen como de saliva en la boca. Ese sería como el inicial, en donde el autor lo nombraba como de 0.8 mililitros de saliva. Entonces, ¿qué pasa? Se sabe que el azúcar se va a diluir, pero con una alta concentración de saliva. Entonces, a nosotros, por ejemplo, a agarrar un dulce y empezarlo nosotros a masticar o así, pues se van a activar estas glándulas salivales, reciben esta información de que pues se necesitan y lanzan la saliva, dándonos un volumen final aproximadamente de 1.1 mililitros de saliva. Y pues además es importante recalcar que pues si tenemos un volumen bajo de saliva, pues va a ser más difícil esta capacidad de dilución y va a traer pues más problemas a los pacientes, por ejemplo, lo que serían las caries. Siguiente, porfis. Que el que sigue es pues la capacidad de tampón, que ya sabemos que con tampón nos referimos a pH. Esto es básicamente para proporcionar estas condiciones para que se autoeliminen lo que son componentes bacterianos que son capaces de sobrevivir en pHs bajos. Y aquí tenemos dos. Tenemos el de ácido carbónico bicarbonato y el de fosfato. El de ácido carbónico bicarbonato, bueno, la diferencia de estos dos es que el de bicarbonato se utiliza más que nada cuando aumenta este flujo de saliva, por ejemplo, al introducir algo en nuestra boca, algún alimento. Y el de fosfato actúa en un flujo como normal. Es importante recalcar el de fosfato, bueno, un ejemplo es que en un pH menor a 5.5, algo que pasa aquí es que se empieza a desmineralizar la hidroxiapatita que tenemos en los dientes. Ya sabemos que esta funciona con minerales y estos minerales están en la saliva. Entonces, pues llega la saliva, libera fosfato y va a compensar esta pérdida de minerales que tuvo la hidroxiapatita porque disminuyó el pH. La siguiente, porfis. Y pues esta última pues ya va de la mano justo con lo que acabo de explicar, que pues es básicamente pues lo mismo, nada más que se le llama como desmineralización y remineralización. Este es como un equilibrio que tenemos constantemente en los dientes, en donde, otra vez volviendo al ejemplo del azúcar, comemos azúcar, las bacterias que tenemos en la placa de los dientes empiezan a fermentar y producen este ácido que va a disolver la hidroxiapatita. Esto de disolver es lo mismo que desmineralizar, es como si fueran un sinónimo. Y pues, ¿qué va a pasar? Que llega la saliva y aporta los minerales. Esto es la remineralización. Básicamente es eso. Entonces, si se pierde ese equilibrio, lo que va a pasar es que el paciente puede tener ya sea caries o una erosión. Y pues ya por último, como dato, ¿cómo vamos a identificar una y otra? Básicamente las caries son un daño que se da por dentro del diente y la erosión se da en el exterior. Porque las caries se dan por este proceso que ya expliqué de la fermentación en la placa, que pues va a actuar como desde adentro. Y en la erosión va a actuar más cuando hay personas que consumen como muchos alimentos ácidos, personas que toman como mucho refresco o así. Entonces todo eso pues va luego a los dientes. Y si lo ayudamos con con que no se lavan muy seguido los dientes o que no tienen este cuidado dental, pues esto va a ayudar a todos pues a las caries y a la erosión, más que nada. Y eso sería todo por mi parte. Ya pueden pasar a la siguiente.
Bueno, yo les voy a hablar de lo que va a ser la regulación de la secreción como tal salival. Básicamente vamos a tener una regulación nerviosa de la secreción salival. Sobre todo va a depender del control nervioso autónomo y el centro que va a coordinar todo esto, toda la respuesta que va a haber, van a ser justo los núcleos salivatorios, que van a estar localizados en el tallo cerebral. Estos núcleos van a recibir información de estímulos de la boca, como el sabor, la masticación, pero también de centros superiores del cerebro. Aquí vamos a ver lo que son, por ejemplo, los reflejos condicionados de la que corresponden a la fase cefálica. ¿Eso qué quiere decir? Cuando la salivación se activa, incluso antes de que el alimento entre a la boca. No sé si les ha pasado de que, no sé, están en una clase muy tediosa y apenas después de esta clase van a comer y ya están pensando ya sea en lo que van a ir a comprar a la café, en lo que trae de almuerzo o se les antojó algo porque vieron un video y ya desde ahí empiezan a salivar. Entonces, esto sucede siquiera por el pensamiento, la expectativa, la vista o el olor de la comida también, de que están paseando por la calle y les llega el olor, yo que sé, a hamburguesa, una crepa, a todo este tipo de cosas. Eso activa estos núcleos. En cambio, los reflejos incondicionados corresponden ya a la fase bucal. Eso quiere decir cuando el alimento ya está en la boca y activa los receptores para el sabor, el contacto y la masticación, o sea, cuando ya estamos en el proceso de estar comiendo y activa todo esto de la saliva. Entonces, aquí mostramos lo que son los centros superiores del cerebro, que pueden aumentar o disminuir la actividad de los núcleos salivatorios. Por ejemplo, los que son condicionados aumentan la salivación, mientras factores, por ejemplo, el miedo o la deshidratación la van a terminar inhibiendo, que de hecho aquí me equivoqué. La deshidratación disminuye la salivación, ¿por qué? Porque el cuerpo intenta conservar agua y el miedo o el estrés suelen reducir la secreción, lo que explica esta sensación como de boca seca. No sé si les ha pasado que antes de un examen o así empiezan a estar como temblando, todos nerviosos y como que se les seca la boca, justo es por eso, por el miedo a esta situación que afecta a los centros superiores del cerebro y por experiencia a los núcleos salivatorios. Y también sí, cosas como por ejemplo el olor, el sabor y la masticación actúan como estímulos importantes. El olor y el pensamiento de alimentos agradables activan la salivación por una vía central. El sabor, sobre todo cuando es intenso, estimula muchos núcleos salivatorios. Y la masticación también favorece la secreción. ¿Por qué? Porque termina activando receptores mecánicos y ayuda a preparar la saliva justo para lubricar el bolo alimenticio, para que pueda hacer todo este trayecto del esófago. Finalmente, desde los núcleos salivatorios sale la respuesta a través del sistema nervioso autónomo, que aquí vamos a tener dos ramas, el parasimpático y el simpático. ¿Qué va a suceder con el parasimpático? Va a ser el principal responsable de lo que es la salivación. Va a producir una secreción abundante, acuosa y fluida, útil para lubricar, disolver sustancias para el gusto o iniciar la digestión. Los estímulos principales van a ser el gusto, el olfato, el pensamiento de comida o los estímulos táctiles de la boca, que es como tal ya que lo sientan mientras lo están comiendo. Y en cambio, lo que es el simpático también va a participar, pero su efecto va a ser menor sobre el volumen. Más bien va a favorecer a que la saliva esté más espesa y rica en proteínas. Por eso, durante situaciones de estrés, puede haber esta sensación de la boca seca, que se conecta mucho con lo que les decía del miedo. Entonces, aquí les muestro lo que es como el reflejo nervioso integrado por lo que es los núcleos salivatorios, los centros superiores del cerebro y todo esto. Entonces, yo diría que lo más importante que se queden es con que el parasimpático va a aumentar una saliva abundante y acuosa, mientras que el simpático va a modificar la composición de la misma saliva. Y que los reflejos condicionados constituyen a la fase cefálica, que es cuando empezamos a salivar sin estar comiendo, y los incondicionados es cuando empezamos justo con la fase bucal, es cuando empezamos a salivar porque ya estamos en contacto con la comida. Y que hay factores que van a afectar esto, como el miedo y la deshidratación.
Ujú. Entonces ya esto muestra cómo ya específicamente con lo que les decía el parasimpático y el simpático. Aquí tenemos lo que es el parasimpático. Aquí vamos a tener el principal neurotransmisor, que cuál va a ser el acetilcolina. Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque va a actuar sobre receptores muscarínicos M3 en las células glandulares. ¿Qué sucede? Al activarse esta vía se producen segundos mensajeros, como IP3, DAC, calcio, PKC. ¿Esto qué va a hacer? Estimular la secreción de la saliva acuosa y abundante, que es lo que le decía que se quedaban de la otra diapo. Ese es el mecanismo más importante en condiciones normales. Por ejemplo, cuando olemos, saboreamos, pensamos en comida, toda esta sensación. Y aquí vamos a tener lo que es el sistema nervioso simpático. Entonces, cuyo principal neurotransmisor va a ser la noradrenalina y va a actuar sobre dos receptores adrenérgicos, que va a ser principalmente el beta-adrenérgico. ¿Qué va a suceder con este? Va a activar una vía y la AMPC a través de la PKA y va a terminar afectando la saliva, de cambiar la composición, hacerla más viscosa y disminuir justo su volumen. ¿Por qué? Porque aumenta más la secreción de componentes orgánicos o proteínas y proteínas que la cantidad de agua. Por eso se conectaba con la sensación de estrés, deshidratación y miedo de la boca seca. Entonces, esta idea general es que el parasimpático va a producir gran cantidad de saliva acuosa y abundante, mientras que el simpático va a generar una saliva más viscosa y va a disminuir el volumen. Entonces, pues ambos sistemas van a participar principalmente en lo que es esta regulación fisiológica de la salivación, pero claro, el que más se va a encontrar regulando todo este sistema va a ser el parasimpático, justo por cómo afecta, justo por en dónde actúa por el receptor y los segundos mensajeros que termina generando para hacer más la salivación. Y esa sería nuestra bibliografía y pues eso es todo de nuestra parte del equipo, de la primera parte de glándulas salivales. Pues no sé si alguien tenga alguna duda con sus compañeros. Digo, No, doctora. ¿no? Al final de cuentas, pues pareciera como algo muy sencillo, ¿no? Como que no le prestamos mucha atención a las glándulas salivales, pero pues son estructuras fundamentales que prácticamente son las que inician, ¿no? La digestión y que además tienen algunas otras funciones, la protección, la lubricación y el equilibrio prácticamente pues de la cavidad oral. Entonces, pues comprender un poquito de su fisiología pues nos ayuda a saber cómo se va iniciando pues este proceso de digestión. Les digo, a veces las pasamos como por desapercibidas. Sin embargo, pues hay patologías directamente que afectan a las glándulas salivales y que en un paciente que tiene afectación de estas, pues tiene un impacto muy grande en la calidad de vida, ¿no? No sé si, bueno, no creo, pues todavía les falta para que vean reumatología. Pues en reumatología les va a tocar ver un síndrome que se llama síndrome de Sjögren. Este síndrome pues se caracteriza por tener una autoinmunidad contra las glándulas salivales y prácticamente contra todas aquellas que tengan la capacidad de lubricar ciertas cavidades, ¿no? Entonces, los pacientes, pues una de sus principales manifestaciones es la serostomía, tienen la incapacidad para producir saliva porque hacen un infiltrado linfocítico a nivel de las glándulas salivales. Digo, lo hacen a nivel de algunas otras partes, ¿no? Lo hacen en tubo digestivo, lo hacen en las mujeres a nivel vaginal, entonces hay un montón, pero pues una de las principales características es que afectan a las glándulas salivales y el paciente presenta serostomía. Entonces, imagínense si estamos viendo todo lo que nos comentan sus compañeros
de lo que hacen las glándulas salivales, ¿no? De proteger a los dientes, de iniciar el bolo, de lubricar la comida para que se empiece a pasar a través del esófago, que tiene producción además de ciertas inmunoglobulinas que al final de cuentas forman parte del sistema nervioso, el sistema nervioso del sistema inmune. Entonces estos pacientes pues presentan alteraciones del gusto, son pacientes que tienen caries, tienen pérdidas dentales. Obviamente, pues son pacientes que tienen problemas con la digestión, tienen estreñimiento. Entonces, ver todo lo que involucra pues las glándulas salivales, por pequeño que sea, nos ayuda a entender por qué si estas se afectan, pues empezamos ahora sí que con el pie izquierdo a través del proceso de la digestión, ¿no? Pero, pues bien, estuvo muy bien su clase. Entonces, pues yo creo que alcanzamos a ver la otra de esófago, ¿no? Doctora, yo tengo Dime, una duda. ajá, sí, ya vi tu manita Ah, apenas, dime. perdón. Justo respecto a este síndrome de Sjögren, Ajá, por lo que entiendo que nos explicó, es una enfermedad autoinmune que va a atacar a las glándulas salivales. ajá, Entonces, lo que va a suceder es que ya no va a producir pues, la saliva o ya no va a empezar a lubricar. ajá, Entonces, sí, sí, de cierta sí. forma va a terminar afectando a lo que es el sistema nervioso autónomo, porque, por ejemplo, justo esto yo lo estaba explicando, de que Ajá, cuando detecta ciertas cosas es cuando liberan estos neurotransmisores para que termine produciendo estos segundos mensajeros y haga la saliva. Pero entonces, ajá. al momento de estar atacando estos constantemente y el no producir esta saliva, va a terminar, no sé, como exigiendo o no sé de cierta forma cómo explicarlo, pero va a afectar. Pues no, el sistema nervioso no se afectaría porque al final de cuentas, pues se sigue haciendo el estímulo, ¿no? Es por así decirlo, el paciente con Sjögren pues a lo mejor se le antoja un helado, ¿no? Pero no va a tener como esa capacidad de salivación porque lo que se atrofia no es propiamente los sistemas de conducción del sistema nervioso, lo que se atrofia son las glándulas. Las glándulas terminan pues por no funcionar. Es como, ¿qué ejemplo les puedo poner? Pues es como, por ejemplo, ¿han escuchado del síndrome de Cushing en algún momento? No. Ay, no soy, no A lo soy mejor buena lo han para escuchado, pero nombres. no saben qué es, ¿no? Ujú. Entonces, digámoslo así, por ejemplo, en el síndrome de Cushing hay hay un consumo exógeno de esteroides que hacen que las glándulas suprarrenales pues se atrofien porque dejan de producir las hormonas que se tienen que producir. Pero eso no quiere decir que los estímulos de la hipófisis y los estímulos de, ¿cómo se llama? Del hipotálamo, pues propiamente se dejen de estar funcionando, ¿no? No dejan de funcionar, lo que deja de funcionar es la glándula. O lo mismo con los pacientes con problemas de tiroides, ¿no? Los pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto, el hipotiroidismo autoinmune, que es lo más frecuente en nuestro país, pues entonces, véanlo, es una glándula que está atrofiada porque pues hay autoinmunidad que la está destruyendo, ¿no? Pero no quiere decir que la hipófisis y que el hipotálamo dejen de producir sus hormonas para mandarle la señal a la tiroides. Lo que pasa es que la tiroides no funciona. Exactamente lo mismo pasaría acá. La que no funciona es la glándula salival, pero no quiere decir que el sistema nervioso no le siga mandando las señales, nada más que esta ya no va a responder porque tiene infiltrados, pues, ¿no? Al final de cuentas la están destruyendo. Sí, más o menos me di a entender. Sí, o sea, pues sí, que afecta más mecánicamente la función de la glándula más que los Ajá. estímulos. Sí, 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 los estímulos persisten, pero pues propiamente la glándula ya no sirve, ¿no? Ujú. Bien, ¿alguien más? Dime, Jonathan. Doctor, una pregunta. Yo había escuchado alguna vez de que no recuerdo qué fármaco era, pero decía que como consecuencias decía que las glándulas salivales se podían haber alteradas. En ese Eh, caso, ¿cómo es ajá. posible? Bueno, ¿se quita el tratamiento o se modifica? Pues dependiendo de la patología, ¿no? Por ejemplo, que estés tratando, ¿no?
Por ejemplo, hay fármacos como la mitriptilina que se utiliza en casos de migraña o que se llega a utilizar en los casos en los de síndrome de abstención al alcohol, que son antidepresivos tricíclicos y que tienen cierto efecto anticolinérgico y pueden hacer que el paciente disminuya su producción de saliva, ¿no? O, por ejemplo, hay algunos diuréticos como la furosemida, ¿no? Que la furosemida lo que causa es, pues, al final de cuentas, una diuresis y pueden llegar a deshidratar al paciente y obviamente, pues, se disminuye una producción de saliva. Hay muchos fármacos que pueden causar la serostomía por efecto anticolinérgico, inclusive antidepresivos, ¿cómo se llaman? Fármacos como la atropina, por ejemplo, la atropina que utilizamos para aumentar la frecuencia cardíaca en casos de bradicardia extrema, pues también pueden bloquear el sistema nervioso parasimpático y pueden disminuir la secreción salival. En realidad, pues no es como que hagan una serostomía tan grave, ¿no? Em, Mucha queja de los pacientes es, por ejemplo, con antidepresivos tricíclicos y con algunos inhibidores de la recaptura de serotonina. Muchos pacientes que tienen depresión, ansiedad y que toman este tipo de fármacos se quejan de que tienen boca seca, pero en realidad se disminuye la producción, pero no es lo mismo que como en el Sjögren, ¿no? Que al final de cuentas hay una disminución de ese impulso para producir la saliva con ciertos fármacos, pero no se deja de producir. En cambio, en el paciente con Sjögren, ahí sí se destruye la glándula y el paciente deja de producir por completo saliva. Entonces, a lo mejor lo que tratamos de decirle a los pacientes o bueno, pues en este tipo de pacientes, ¿no? A lo mejor hablando un poquito como de depresión y ansiedad, que son fármacos que pues son relativamente comunes que tenemos que usar en los pacientes, pues es decirles que traten de estar tomando agua constantemente. Inclusive se hablaba de que hay presentaciones de saliva artificial, ¿no? Que están hechas con baba de nopal para que se simule pues como la función que tiene la saliva, pero propiamente suspenderlo pues yo creo que dependería mucho, ¿no? De la queja del paciente. Si tu paciente te dice, oiga, sabe que de plano no lo soporto, la boca la tengo terriblemente seca, ya me salieron caries, pues a lo mejor sería valorar cómo ajustar el tratamiento y cambiarlo por algún otro. Ok, gracias, doctor. Ujú. ¿Alguien más? Si alcanzamos a ver esófago, oigan, no sé, ustedes díganme. Sí, no, dije acomodo la presentación, doctora. Ok. ¿Pueden confirmar si se ve mi pantalla, por favor? Sí, doctora, sí se ve. Bueno, este sigue siendo el equipo 2
Y ahora va a ser como tal la fisiología de lo que es el esófago. Estos son los integrantes y pues ya comenzamos. Bueno, hablemos de la organización estructural del esófago. Antes de empezar, tenemos que tener en cuenta qué es el esófago. El esófago es un tubo muscular que conecta desde la garganta hasta el esófago, algo hasta el estómago, perdón. Entonces, su principal función va a ser que permite que la comida pase. Entonces, el esófago lo podemos imaginar como una manguera. Entonces, este va a estar hecho por varias capas. Entonces, aquí en la diapositiva vamos a empezar de la capa más interna, que va a ser la capa de la mucosa. Entonces, la capa de la mucosa se va a dividir en tres subcapas, que va a ser el epitelio, la lámina propia y la muscular y mucosa. Entonces, la subcapa del epitelio va a ser la que protege al esófago, va a ser la capa externa. Después tenemos la lámina propia y después tenemos a la muscular y mucosa, que va a ayudar a que se mueva el alimento. Después tenemos lo que es la submucosa. La submucosa aquí va a tener presente varios vasos sanguíneos, nervios, y aquí va a tener glándulas, que su principal función va a ser la de producir moco. Este moco es de gran importancia, ya que va a permitir el lubricamiento del esófago y con lo cual va a ayudar a facilitar que la comida baje sin dificultad. Entonces, todavía más afuera se encuentra la capa muscular. Este es muy importante porque permite el movimiento del esófago. Y ya finalmente, la que se encuentra ya al final, que es la serosa, este, esta va a tener principalmente va a ser la capa externa, ya de toda. Entonces, es la que va a proteger y va a mantener en su lugar al esófago. Entonces, lo podemos ver como una manguerita. Entonces, así una manguera de jardín. Las mangueras de jardín van a tener varias capas. Entonces, la que va a estar por interno, va a estar lisa. Entonces, aquí podemos imaginarnos que es la capa de la submucosa que va a producir el moco. Entonces, va a estar lubricado, va a permitir el paso. Entonces, va a pasar con facilidad la comida. Entonces, en cambio, con la manguera, pues pasaría el agua. Y pues una característica pues importante del esófago es que va a contar como dos válvulas, pues, pero se van a llamar esfínteres. Va a tener un esfínter superior e inferior. Cada uno va a tener una función principal. El superior pues se va a abrir cuando nosotros comemos, entonces va a dejar que la comida pase. Y el inferior se va a encargar de que la comida entre al estómago y va a evitar que el ácido del estómago se regrese. Entonces, es muy importante el esófago, ya que va a permitir que el ácido no suba o no se regrese al esófago y pueda causar daños o puede causar irritación o incluso puede causar esofagitis. Sería todo, gente. Bueno, ahora yo les voy a explicar más a detalle lo que son los esfínteres. Voy a empezar con el esfínter esofágico superior, que como tal, pues es un músculo estriado, principalmente el cricofaringio, que como tal, pues es un músculo que va a formar al esfínter superior, que se conecta, bueno, conecta la faringe con el esófago. Y de sus funciones más importantes, pues justamente es que va a evitar la entrada del aire al esófago durante la respiración, va a prevenir pues el reflujo de contenido esofágico hacia la faringe y va a permitir el paso del bolo durante la deglución. Y pues el mecanismo de apertura y cierre. Pues primero va a haber pues va a estar como tal cerrado en reposo. eh, cuando no estamos tragando, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque como tal, pues va a tener un tono muscular constante, que se refiere a que pues no está relajado normalmente, sino que requiere pues
que se permanezca ligeramente contraído todo el tiempo. Entonces, después de esto, pues se abre durante la deglución. Eh, y aquí va a haber pues como tal una inhibición neural desde el centro de deglución. Aquí va a pasar el bulbo raquídeo. Este como tal pues va a recibir la señal de que pues estamos como tal tragando y después va a haber una elevación de la laringe. Aquí la laringe pues sube y se va como tal a mover hacia adelante. Este jalón como mecánico va a provocar que este esfínter se abra justo en el momento exacto y el bolo pues va a pasar ya por la faringe al esófago, perdón. Y ya por último pues va a haber el cierre después del paso del bolo, que pues aquí como tal, ya cuando el alimento pasó, pues ahora sí se va a pues a como quitar la señal nerviosa y el músculo otra vez va a volver a la contracción y ahora sí el esfínter se va a cerrar. Siguiente, por favor. Y pues luego el esfínter esofágico inferior, que este como tal es una zona de músculo liso en la unión entre el esófago y el estómago, especialmente por el cardias. Su función, pues de las principales, es que evita el reflujo gastroesofágico y va a permitir el paso del alimento al estómago. Y su mecanismo de apertura y cierre, pues primero va a estar cerrado en reposo por una contracción tónica. Esta contracción tónica se refiere a que, pues como tal, está apretado todo el tiempo. Entonces, esto va a ayudarnos justamente a evitar el reflujo y el paso del alimento al estómago. Entonces, después va a haber como tal... eh, bueno, esto es importante porque después va a haber una, pues, relajación antes de que, pues, de que llegue al bolo, que esta se va a llamar como tal la relajación receptiva. Eh, y pues es mediada por el sistema nervioso entérico, especialmente por el plexo entérico. Aquí pues cuando tragamos como tal se va a activar pues una señal nerviosa, esta señal va a viajar por el esófago y pues ahora sí como tal el esfínter le va a decir como de que pues se prepare porque ahora sí viene la comida y el esfínter se va a relajar, entonces automáticamente se va a abrir y pues esto se va a llamar como tal pues la relajación receptiva. Y ya luego, pues se vuelve a cerrar después del paso del bolo. El alimento, pues ahora sí, ya que llegó, encuentra el esfínter ya abierto y ahora sí pasa directamente al estómago. Siguiente, por favor. Y ahora, como tal, pues el tránsito del bolo. Pues el tránsito como tal del bolo depende de una coordinación precisa. Aquí, pues primero va a empezar por el esfínter esofágico superior, que pues pues se va a abrir durante la deglución y va a permitir que el bolo entre al esófago desde la faringe. Después va a provocar una peristalsis esofágica. Esto como tal, pues se va a hacer un movimiento pues involuntario que va a ser controlado por el sistema autónomo. Pues va a consistir como tal en la entrada, bueno, impulsa como tal el bolo hacia abajo. Y luego el esfínter esofágico inferior, pues ahora sí se va a relajar al mismo tiempo de forma pues como tal anticipada. Esto va a permitir que pues el bolo pueda entrar al estómago. Y finalmente pues ahora sí va a provocar que el esfínter esofágico inferior se cierre. Esto va pues como tal ahora sí a restablecer su tono basal y va a actuar como una barrera literalmente que va a evitar que pues haya como un reflujo del contenido gástrico hacia el esófago y pueda provocar algún problema, como se los voy a comentar aquí, que dice que si falla, pues en el caso del esfínter esofágico superior, puede provocar disfagia o alguna aspiración. Esto porque el alimento puede desviarse hacia la vía respiratoria. Y justamente aquí es importante porque si llega a pasar eso, puede llegar a provocar pues como tal una neumonía por aspiración. Esto quiere decir que pues el alimento pues va a llegar a los pulmones, como se ve aquí en la imagen. O también puede llegar a provocar tos o algún ahogamiento a la hora de comer.
Y luego, pues si hay también un problema en el esfínter esofágico inferior, pues aquí, pues como tal, pues va a perder pues la relajación. Entonces se produce como tal el reflujo gastroesofágico, perdón, donde pues este ácido del estómago va a subir y va a dañar como tal a la mucosa esofágica. Y pues aquí puede llegar a provocar pirosis, que pues es como tal el ardor, o alguna esofagitis, como lo comentó mi compañero, o el dolor al tragar. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre la deglución, que es, pues es el proceso que lleva el alimento, el bolo, de la boca hacia el estómago. Pero, ¿qué es? Este es un proceso por el cual el bolo alimenticio pasa por la boca hacia el estómago. Este usa dos formas, la cual es una voluntaria y una involuntaria. ¿Cómo comienza? Este comienza cuando, pues, nosotros ingerimos un alimento y este bolo estimula los receptores sensitivos de la orofaringe, sobre todo está en el paladar blanco y la pared posterior de la faringe. Estas señales llegan al centro de la deglución, la cual ésta se encuentra en el bulbo raquídeo y el puente, donde se coordina la respuesta motora. También es un mecanismo altamente de mover alimento y también hacerlo de manera segura para evitar, como dijo nuestra compañera, que se vaya al sistema respiratorio. Siguiente. Pues aquí les voy a explicar sobre las fases de deglución, las cuales tenemos tres. Está la fase oral. Pues esta primera fase es la forma del bolo alimenticio mediante la masticación, ya después que este se mezcla con nuestra saliva. Después de este proceso, pues nuestra lengua la va a empujar el bolo hacia la faringe. Y pues como cabe recalcar que esta fase pues es voluntariamente la cual nosotros controlamos. Luego sigue la fase faringea. Pues esta, como ya había comentado que hay dos fases, que es involuntaria e involuntaria. Esta es la involuntaria, ya que pues aquí lo más importante es la protección de la vía respiratoria, ya que cuando el bolo entra a la faringe, pues nuestro cuerpo activa una serie de mecanismos de manera automática, ya que pues primero en el paladar blando se eleva para cerrar el paso hacia la cavidad nasal, evitando que este alimento suba a la nariz. Luego también la laringe se eleva y la glotis se cierra, ya que como había dicho, esta va a ser un bloqueo para que no entre en la tráquea y se vaya a nuestros pulmones. Al mismo tiempo que la epiglottis desciende y cubre pues como ya lo he dicho, es como una tapa, ya que para que nuestro bolo vaya hacia el esófago y no se vaya por otro, por otra vía, que es la vía respiratoria. Y todo esto ocurre en milisegundos, ya que pues está coordinado por el sistema nervioso central y pues es una fase más importante para que no pueda suceder algo anormal, como que este bolo se vaya a nuestra vía respiratoria. Luego sigue la fase esofágica, ya que pues este bolo entra al esófago y pues comienza el transporte mediante movimientos como el peristaltismo, que este es el movimiento la cual produce el esófago, ya que estas son construcciones musculares en forma de onda que empujan el bolo hacia abajo, las cuales pues hay dos peristaltismos. Está el primario, la cual es continuación directa con movimiento iniciado de la faringe, o el secundario, la cual ocurre si el bolo no avanza completamente. Pues ya que aquí el esófago tiene una característica muy importante, ya que pues como nos había comentado nuestro compañero que está conformado por varios músculos, que es músculo estriado, en la parte superior, en la parte media es de ambos estriado y liso, y por la parte inferior es liso. Eh, Siguiente. Y pues aquí voy a comentarles sobre el proceso y su coordinación.
Esto ya es como un repaso, pero pues lo más importante es de que pues esta está involucrada pues el sistema nervioso central por estímulos enviados al centro de deglución que están en el bulbo raquídeo, en el puente, ya que pues aquí es donde se entrega la información y va a generar una respuesta motora coordinada. Y pues su coordinación es que pues empieza desde la base faríngea y la secuencia continúa como a una frecuencia automática o involuntaria, ya que pues este proceso es una coordinación precisa entre músculos y nervios que permiten que este paso sea ordenado, evitando algún reflujo o la aspiración. Siguiente. Bueno, el peristaltismo primario va a ser la onda peristáltica que va a iniciar con la deglución. O sea, va a ocurrir dentro de la deglución, que va a ser el bulbo raquídeo, y va a pasar por la faringe, va a recorrer todo el estómago y va a llegar al esfínter esofágico inferior. O sea, básicamente es como una ola que va a empujar el bulbo hasta el estómago. Y algunas características clave van a ser que su respuesta es voluntaria al inicio y luego se vuelve automática. También siempre va a ocurrir aunque no haya como un problema en el esófago y es un mecanismo normal para el transporte del alimento. Su control principal va a ser por el nervio vago y la coordinación va a ser por el tronco encefálico. Va a tener una duración de aproximadamente 8 a 10 segundos y pues básicamente es transportar el bolo desde la boca hasta el estómago en las condiciones normales. Siguiente, por favor. Gracias. El peristaltismo secundario va a ser básicamente las ondas peristálticas que no van a depender de tragar, sino que van a aparecer cuando algo se queda atorado. Lo va a activar la distensión del esófago, por ejemplo, cuando hay algún alimento retenido, el aire o el reflujo ácido. Su función principal va a ser la limpieza del esófago y la vía neural va a ser la vía intrínseca, el plexo mientérico, que es el de Auerbach, y, y va a ser independiente del sistema nervioso central. Su reflejo extrínseco, el secundario, va a ser el nervio vago y su fisiología celular va a ser como neurona excitadora, la acetilcolina, que va a provocar la contracción, y las neuronas inhibidoras como el óxido nítrico, que van a provocar la relajación. Siguiente, por favor. Propagación de las ondas. Va a ser la forma en la que la onda peristáltica se va a mover a lo largo de todo el esófago. Va a funcionar cuando el bolo se va a distender en el esófago y arriba, en la parte de arriba del bolo va a haber la contracción y en la parte de abajo la relajación, lo que va a empujar el bolo hacia adelante y va a tener como base una ley que es la ley de Bayliss y Starling, que va a ser de la contracción proximal y la relajación distal. Va a ser controlado por el plexo mientérico, que es el de Auerbach, y su dirección siempre va a ser de oral a voral, que es de arriba hacia abajo. Siguiente, por favor. Su velocidad de tránsito del esófago va a ser que la onda peristáltica va a recorrer el esófago en aproximadamente 8 a 10 segundos y en la posición erecta los líquidos pueden llegar al estómago en 1 a 2 segundos por el efecto de la gravedad. El transporte va a ocurrir incluso sin la gravedad gracias a la peristalsis. Y la velocidad también va a depender de la intensidad del reflejo peristáltico y la distensión que tenga el esófago. Siguiente, por favor.
Su relación con el paso del bolo. Bueno, el bolo alimenticio va a distender la pared esofágica y eso va a desencadenar el reflejo peristáltico intrínseco. La distensión va a activar las neuronas del plexo mientérico, que es lo que va a ayudar a que haya la contracción para que pueda bajar el alimento y la relajación distal. El esfínter esofágico inferior sufre la relajación receptiva antes de la llegada del bolo y su función va a ser facilitar el paso al estómago, evitar la acumulación de reflujo y el bolo va a actuar como un estímulo clave para iniciar y mantener el movimiento peristáltico. Siguiente, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el control nervioso del esófago, que este va a ser fundamental para que el bolo alimenticio avance de manera coordinada. Este control va a depender principalmente de la integración de tres componentes, que es el sistema nervioso entérico, el nervio vago y los centros de deglución, que estos están ubicados en el bulbo raquídeo. El proceso va a iniciar cuando el bolo estimula ciertos receptores sensitivos en la orofaringe, lo que va a activar el centro de deglución en el tronco encefálico. A partir de esto, se van a enviar algunas señales motoras que van a coordinar la contracción y la relajación del esófago. El nervio vago va a actuar como la principal vía de comunicación entre el sistema nervioso central y el esófago, y esto va a ayudar a modular la motilidad. Lo importante va a ser en este sistema que se permite un transporte ordenado del bolo, evitando algunas alteraciones como el reflujo o trastornos motores esofágicos. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora el sistema nervioso entérico. Este va a ser una red neuronal intrínseca del tubo digestivo. Este puede funcionar de manera autónoma, pero también está modulada por el sistema nervioso central. En el esófago, este sistema va a ser muy importante porque genera los reflejos locales que son independientes, lo que va a permitir que se responda de forma inmediata a estímulos como la distensión. Su función va a ser que regula la motilidad, coordina la actividad de las capas musculares y adapta la respuesta motora dependiendo del contenido del esófago. Esto también va a importar porque no todo el movimiento va a depender del cerebro. Muchas respuestas van a ser como locales e inmediatas, o sea, van a ser como más automáticas. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora el plexo mientérico o el de Auerbach. Este se va a encontrar dentro del sistema nervioso entérico. Pues el plexo mientérico va a ser como el principal regulador de la motilidad esofágica. Se va a localizar principalmente entre las capas musculares circular y longitudinal, lo que va a permitir que influya directamente en la contracción del músculo. Este plexo va a regular tres aspectos pues muy claves: la intensidad de la contracción, la frecuencia del movimiento y ayuda a coordinar pues el peristaltismo. Además va a integrar algunas señales excitadoras e inhibitorias, lo que va a permitir generar como cierto patrón de manera organizada de contracción y relajación. Por eso, alguna alteración como a nivel de este plexo puede producir algunos trastornos como acalasia o dismotilidad esofágica. Siguiente, por favor. Bueno, el control del peristaltismo. Sabemos que el peristaltismo es un reflejo motor que es como muy organizado y permite el desplazamiento del bolo a lo largo de todo el esófago. Se va a activar principalmente por la distensión de la pared esofágica, lo que va a estimular mecanorreceptores que van a enviar señales al plexo mientérico.
A partir de estas señales se va a generar un patrón que es por arriba del bolo va a ocurrir una contracción del músculo circular. Esta va a estar mediada por acetilcolina que va a empujar el contenido pues hacia abajo, mientras que por debajo del bolo va a ocurrir una relajación del músculo mediada por neurotransmisores como el óxido nítrico o creo que era péptido intestinal vasoactivo. Bueno, aquí va a activar como pues estos neurotransmisores y va a hacer que disminuya la resistencia al paso. Este patrón va a seguir una ley llamada la ley del intestino, donde hay contracción proximal y relajación distal. Y esto nos va a asegurar que el bolo avance en la dirección, pues de manera eficiente. Siguiente, por favor. Bueno, y la coordinación neuromuscular va a ser el resultado de la integración entre el sistema nervioso y el músculo esofágico. Este proceso va a ocurrir a través del plexo mientérico que va a regular dos vías. La vía excitadora, que esta está mediada por la acetilcolina, que va a producir la contracción del músculo circular, y por la vía inhibidora, que esta está mediada por el óxido nítrico y pues por el VIP que induce la relajación del músculo. La interacción de estas dos vías va a generar que se provoque una onda peristáltica efectiva, en la cual hay contracción pues detrás del bolo y relajación delante. Esto pues garantiza el transporte continuo sin la resistencia hacia el estómago. Y pues en términos funcionales, esta coordinación es esencial para evitar que se forme una acumulación del bolo como el reflujo. Siguiente. Yo creo que le vamos a dejar hasta aquí, ¿no, doctores? No sé si alguien hasta aquí tenga alguna duda o vamos bien. Bueno, si todo va bien, entonces yo sugeriría que ya siguiéramos mañana, ¿sale? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien, entonces nos vemos mañana. Hasta mañana.